tardes, bienvenidos y bienvenidas sean todos al Sol de la Tarde en este martes 19 de agosto. Son las 2:34. Víctor Villanueva, Fafa Taver, Emilio Ángeles, José La Luz con ustedes. Nuestros compañeros y compañeras se irán integrando progresivamente. Ya estamos a una semana para iniciar el año escolar, a menos de una semana. Ayer el presidente Abinader en la semanal le respondió a Danilo Medina. Después Danilo Medina dijo que no lo quería humillar porque él no era candidato. Sí. Vamos a estar hablando de eso en la introducción del programa. Y también yo quiero que hablemos brevemente de un caso. Le respondió también. Abinader dice, lo vamos a ver ahorita más adelante. Y a Leonel le respondió. Más adelante en el programa. Lo mandó a la FAO. Que Danilo no tenía datos sobre la situación de las escuelas. Que si hubiese tenido datos de cómo quedaron, que él no hablara así. Que el PRM ha construido 800 escuelas nuevas, que eso equivale a 200,000 estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no sé si ustedes recuerdan que antes había un viejito, lo hablamos aquí la semana pasada, que se llamaba Chencho, que andaba en un burro. Sí. ¿Quién era el equipo que hacía esas campañas? Ramoncito Díaz fue el Búscame creador ahí, de Alejandro. Chencho. Búscame ahí el viejito Chencho. Sí. El viejito Publicista Chencho. Creativo. ¿Quién era que lo hacía Ramoncito Díaz. Ramoncito Díaz, ok. Ese personaje de Chencho, que era un viejito que andaba en un caballo señalando las obras que hacía Balaguer, eso yo le llamo la cultura Chencho. Porque a mí, a José La Luz, a mí no me van a convencer un spot publicitario. Eso lo hizo enseñándome una carretera. Sí, pero en ese tiempo, imagínate. Bueno, pero en ese tiempo. Entonces, en ese tiempo se entendía. Claro. Pero ahora no. No. Entonces, ¿cómo es posible que en el siglo XXI, en el 2025, estemos recurriendo a los mismos argumentos de un viejito analfabeto de un campo de San Cristóbal de 1980? Para comparar los gobiernos. Dime, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que tú creas que yo como ciudadano solamente te puedo juzgar por lo que mis ojos ven? Entonces, si se invierte en la educación, no se ve. Si se invierte en medio ambiente, no se ve con el tiempo, porque es una siembra. Si se invierte en investigación, no se ve. Si se invierte en transparencia, no se ve. Si se invierte en eficiencia, no se ve. Visualmente en el momento, pero a largo plazo se ve. Está bien, entonces lo que yo digo es, ¿por qué todos los líderes políticos basan las comparaciones gubernamentales en las cosas que se ven? ¿Por qué? Porque creen que el pueblo dominicano no es capaz de evaluar y de aquilatar lo que no se ve. Porque no es capaz de evaluar lo que no se ve. ¿Estás seguro? Estoy seguro, No, sí, pero, estoy seguro. En su gran mayoría, lamentablemente. No, pero hay una cosmovisión heredada de las civilizaciones faraónicas, en donde se erige el poder, el simbolismo de quien manda a razón de las infraestructuras que deja. A la vez, la trascendencia en el tiempo del paso tuyo por el poder. Eso se simboliza. También hay otra antropológica, un poco, no a lo antropológico, pero sí más en la historia, la similitud entre el emperador, el gobernante, el rey, como el intermediario de Dios con el pueblo. Eso también, porque cuando acontece un huracán y el presidente va a un sector devastado y dice con el dedo, con el pie, y el puente que se derrumbó, pues aquí va el puente. Y era estrecho y vamos a hacerlo de 4 carriles. Y cuando el pueblo que vio a ese presidente dando esa indicación ve el puente, donde lo dijo y cómo lo dijo, se matiza la imagen de que es lo más parecido a esa deidad de tú, lo que expresaste, lo que planteaste, se materializa. Entonces, hay una correlación aquí en cuanto a ese simbolismo que prácticamente en general no se dimensiona, no se plantea, pero que juega el ejercicio del poder hacia entonces eso. Chencho estaba en lo correcto en el 86.
cuando venía desde un burro a decirte a ti por qué había que votar por Balaguer, porque Balaguer hizo una carretera. Estaba de acuerdo. Claro. Entonces, eso no debemos superarlo, debe quedarse así. Pero en el momento... No es superarlo. Porque el debate que tenemos ahora es el mismo debate de Chencho. La sociedad de avanza. Bueno, en el momento era indicado. Mira, lo primero era que no había esas tecnologías que existen hoy en día. No había internet. Un teléfono celular era un aparato como de 4 metros. No había celular. El celular, recuérdate que viene después del 90. Yo te digo una cosa. Menos con cámara. Emilio Ángeles vio en el 1987 un señor con celular entrando al Hotel Jarabo Grandísimo por un aparato así, como un maletín. En el 8, bueno, pero no hay que ver. Lo importante no es eso. Lo importante es que en ese momento se requería ese tipo de publicidad objetiva y visual. Señores. No, es que oye, es que lo que yo quiero significar. Yo no estoy diciendo que eso estuvo mal. Eso fue genial. Que no se adapte ahora. Pero para esa época, lo que yo no entiendo, no sé si sigue siendo viable, porque no lo he medido, es si la gente sigue valorando los gobiernos, porque hicieron una calle, porque hicieron una letrina. Yo creo que sí. Yo estoy, sí. Porque la realidad material de cada quien está bien, es individual y colectivo simultáneamente. Si tú no le haces la calle a un sector, a una barriada, vive llena de fango cuando llueve y llena de polvo si no llueve. Pero eso es un tema municipal. No, municipal no. Es un tema municipal. Si Leonel no se hubiese dispuesto, de barriada. Si Leonel no eso es un tema municipal. Si Leonel no se hubiese dispuesto a hacer el metro, hoy tuviéramos un problema mayúsculo. Si Danilo no lo hubiese ampliado y si no lo amplía Luis Abinader, tuviéramos un problema mayúsculo. Si la carretera del este, perdóname José, si la autopista del este que tú coges, para coger para allá, para el este, cuando tiene compromiso o quiere pasear, si los gobiernos de Leonel, de Danilo y de Hipólito no hubiesen decidido hacer esa obra, tú no tuvieras cómo acceder. Tú llegas aquí a esta emisora, es que José. yo estoy de acuerdo con eso. Sobre Talvia, elevados y puentes que hicieron los gobiernos. Yo estoy de acuerdo Entonces, con eso. Entonces, los gobiernos tienen que hacer escuelas, hospitales y universidades. No, es que yo no estoy en desacuerdo con eso. Yo lo que estoy diciendo que un gobierno no puede cimentarse en solo lo que se ve, porque lo que no se ve es más importante para la sociedad. Independiente. Pero nada más se basa en la cultura de Chencho. Da pena decir lo que te voy a decir ahora. Sí, ese puerto de ahí todavía, ¿cómo se llama? Todavía este pueblo valora en base a las edificaciones. A lo que se ve. Sí, pero déjame decirte por lo qué. que tus ojos ven. José. Sí, pero es transformador, José. Que sin Punta Catalina no tuviéramos quebrado hoy el Perdón. Ustedes se van, señores. Aquí es las dos mismo, cosas, José, que hay que a los Alcarrizos. O te vas a cualquier barrio y te vas a encontrar que en muchas de esas humildes casas no hay un sistema sanitario, que lo que hay es letrina. Aquí mismo a 5 minutos. Porque no se ve. El sistema sanitario no se ve. Sí, perdón, pero cuando tú le llevas a esa gente un sistema sanitario, cuando tú llevas a esa gente las aceras, los contenes, el talviado de las calles, lo van a valorar. Le cambia la porque vida. Estamos viviendo todavía en un tercer mundo compaginado con un mundo irreal, que es el que vive la aristocracia, la oligarca del país. Simplemente yo considero que hay cosas como la educación, como la transparencia, como la eficiencia, como la investigación, como la innovación, como el desarrollo, como la educación, como la salud, que debe ir en paralelo. La salud preventiva. Sí, debe ir en paralelo. Que nadie las promueve como un patrimonio gubernamental que enriquece más que una fucking carretera. Para eso hay que iniciar una agenda, Aquí hicimos el Consejo Nacional de la Magistratura, que modificó sustancialmente el proceso institucional de nuestro país. Aquí hemos tenido reformas profundas en materia de la transparencia pública en lo que es la administración de los fondos públicos, y hemos ido desarrollando, porque nosotros tenemos que irnos comparando y poniéndonos en paralelo a los países del tamaño de nuestra economía y de nuestro desarrollo. En el debate, en la tiradera de Danilo y de Abinader, ¿se habla de eso? No, pero voy a caer ahí. No se habla aquí de estuvo, eso, viejo. Aquí estuvo. Nada más se habla de que yo hice 80 cuales y tú hiciste 70. Pero aquí estuvo recientemente, creo que hace 2 meses, Gedeón Santos. Yo le hice una pregunta a Gedeón Santos. El mejor. Para analizar lo que estamos exponiendo en este momento y expresando, hay que hacer una agenda de visualización al futuro y no inmediato. Y yo recuerdo que le hablaba a él de Mao Zedong. Cuando Mao llegó al poder en China, encontró que había 1000 dialectos y dejó el mandarín como idioma oficial. Primer punto. Encontró
el analfabetismo prácticamente en un 88 lo dejó como un 12%, pero también, aparte de eso, encontró el consumo de opio como un 90%, lo dejó como un 12%. Y yo le pregunté a Gedeón, ¿tiene que ver Mao Zedong, la obra de Mao Zedong, su tabla axiológica, con lo que está aconteciendo hoy en China? Claro que sí, Emilio. Entonces eso es lo que sucede. Aquí no se está visualizando al futuro. Aquí es el presidente, ganar las elecciones, te resolví esto, te di la par de funda y metimos mano. Lamentablemente esa es la realidad. Pero, don Fafo, pero hay que ver también lo siguiente. La OCDE, que evalúa, parametriza los indicadores de desarrollo de una nación, establece que para tú considerarte un país desarrollado tienes que invertir en infraestructura pública mínimo un 7% del PIB por una constancia de 20 años consecutivos. Pero cuando dice infraestructura, cuando tú señalas, por ejemplo, investigación, hay que construir un laboratorio. Hay que pagar unos códigos de acceso a plataformas, bases de datos. Entonces, eso implica, aunque aquí no se orienta el debate hacia esos indicadores, sí el debate sobre la premisa en cuanto a quién construye, quién edifica, tiene un impacto, porque cuando tú ves una correlación de un casi un 7%, de un 6% en gastos con respecto al PIB, gasto corriente versus, incluyendo la deuda, versus lo que tiene que ver con la inversión al desarrollo, que está ahora promediando la ejecución, no la planificación, que está en 2.2, la ejecución en 1.6, tú dices, óyeme, no estamos invirtiendo en el futuro del país. Lo que se le enrostra al presidente, que ya tiene 5 años. No, pero no lo politice de esa manera. No, yo no estoy politizando. Vamos a dejarlo abierto al debate, porque si lo reduces a este gobierno en particular, lo que es obra de infraestructura, inversión. Es que la luz dice que no tiene valor, que estén diciendo 79 y 2000 te voy a poner un valor sustancial. El plan máster del desarrollo de Pedernales, de ese proyecto de Pedernales, Cabo Rojo y demás, lo dejó Danilo Medina. Danilo Medina resolvió 2 problemas para lo que está haciendo Abinader hoy, que le da continuidad de Estado. Una, resolvió el tema de los aspectos jurídicos de la tierra. Resolvió eso. Eso es institucional, José. ¿Dice Bahía de las Águilas? Sí, Bahía de las Águilas. Sí. Resolvió el tema jurídico de tierra. Sí. Danilo Medina. Sí, y luego entonces hizo el master plan que dejó instalado hacia dónde era que iba el desarrollo de la región sur. Ese a mí me gusta. Entonces, ¿qué hace? ¿Tú estás viendo? ¿Qué hace, Ese a mí me gusta. ¿Qué hace Luis Abinader? Luis Abinader le da continuidad de Estado. Yo estoy de acuerdo. Si no hace el puerto, si no hace el aeropuerto. Nadie reivindica eso. Continuidad de Estado. Pero que nadie lo reivindica. Tú no ves que no aparece. Eso lo estás citando tú. Sí. Pero cuando tú coges el corto de Danilo y coges el corto de Abinader, ellos no hablan de eso. Ellos hablan de escuela y de planta. Pero que ¿tú también comprendes? el metro lo Eso hizo es lo que Leonel. yo estoy diciendo. ¿Y quién lo continuó? Señores. Danilo Señores, y lo que ahora yo estoy Abinader. diciendo es, por ejemplo, en el caso del presidente Abinader, ¿tú crees que el presidente Abinader, cuando venga la energía de fusión, lo van a juzgar y que por hacer una plantica vieja de esa? Sí, lo vamos a juzgar porque Espérate. para llegar a esa Ahora energía que pasa. Ahora, lo que yo te quiero decir es que las sociedades que vienen, porque ¿para quién tú estás gobernando? Para Chencho. Pero Ya los tienes que chenchos no van a- gobernar de ahora Oye, los primero chenchos, y prepararte para el futuro. Cada vez que viene un padrón electoral nuevo, que pasan 4 años, los chenchos se quedan más chiquitos. Se van reduciendo, Van obviamente. reduciendo y van a desaparecer. Mira el padrón, para que tú veas. Los votantes de 70 años más, míralo. Entonces José, tú tienes que ver quién es que te va a evaluar pero en si 15 la años. circunvalación de Baní, que es una obra física, material, tú no la Que haces debías haberse ahora. hecho hace 20 Tú no años. la haces ahora. Tú no vas a poder Pero yo no tener digo- futuro. No, es que yo no digo que eso no se haga. Yo lo que digo es que eso no es lo único. No, es y en el paralelo. debate eso parece ser lo único. ¿Por qué nadie habla de Cabo Rojo, Fafa? Yo te entiendo en el sentido que se habla poco de lo que no se ve, como tú dices. Porque lo que no se ve hay que explicarlo. Ahora, lo que no se ve, para que la gente tenga conciencia, tiene que vivir las consecuencias. Aquí hay una debilidad incluso oficial en no tener el respeto por la conciencia pública. No solo anunciando cosas, sino preocupándose porque la gente la perciba. Desde luego, mi preocupación está no mirando para atrás, sino para adelante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esa es mi preocupación. Sí. Esa cortadera de cinta por cualquier vaina.
No, pero eso es ahora. ¿Eso es ahora? Sí, claro que sí. Espérate, Oye, espérate. que ahora- Oh, pero No, yo tengo unos cortes. no, eso es parte- No, pero yo tengo eso unos es cortes. parte de la Porque eso es idiosincrasia ahora. Desde la era del jefe. No, no, no. Eso es trujillismo. Sí, sí. No, por Sí, cualquier sí. cosa. El ahora es cualquier cosa. Ah. Porque Oye, tú qué moves al jefe del Estado oye, ¿a qué fue Aso el presidente una vez a inaugurar? El actual presidente de la República. Él fue a inaugurar el arco de entrada que hizo el alcalde de Asua en la provincia de Asua. Antes de inaugurar la circunvalación de Asua, él fue a inaugurar eso, a dar un Picasso para lo de Asua, Mira, para lo del aguaje en Asua. Mira. Es decir, ¿cómo tú mueves a un jefe de Estado para una obra de esa magnitud, cuya innovación es que el arco tiene un baño Sí, al pero lado? si nos vamos al ego presidencial, te voy a recordar, Y estaba en la agenda te voy a del jefe recordar de algo Estado. de una persona que ya lamentablemente Es no una está. barbaridad. Una persona que Es un lamentablemente relajo. no está con nosotros, murió recientemente. José, de imprescindibles están llenos los cementerios. Pero yo recuerdo que cuando el presidente Leonel Fernández volvió al poder en el 2004, un ministro de Cultura puso prácticamente como un epitafio: para volver a la cultura hay que volver, papá, doctor Leonel Fernández Reina. Yo entiendo que eso es parte de lo mismo que tú me estás diciendo del corte de cinta, ¿o no es así? ¿A qué tú te refieres? ¿A José Rafael Antigua? Estoy No quiero hablando mencionar de la nombre. cualquierización No, del pero tú crees- corte de tú- cinta. pero tú- no, perdón, no, que yo ahora te pregunto, ¿tú crees que eso era correcto? hay un ventorrillo en Capotillo. Hay un ventorrillo móvil en Capotillo. Yo lo que digo es y hay que, que irlo a idolatría inaugurar. yo lo que digo es que no podemos reducir este debate No, pero, al pero tema estamos de que corte si de este es cinta. un chin más, un Pero chin estamos menos. hablando del corte de cinta. No, yo creo. No entendiste el mensaje Mira, mío. mira que lo que pasa. Mira que lo que pasa. Lo que pasa es que el pez solo sabe que vive bajo el agua cuando lo sacan de ella. Nosotros como sociedad hemos ido desarrollando. Tú sabes que están diciendo que es la Virgen de la Altagracia que nos protege de los huracanes. Bueno, eso Tú bueno, sabes, eso es no, eso es la fe. no, eso es la tú- fe. no, tú sabes, y la fe no se cuestiona. Tú sabes qué es ¿La lo que fe no ha se ayudado. cree o no se cree? Tú sabes qué es lo que no ha ayudado. Los planes de inversión en lo que fue Quisqueya Verde Sí, y, y todo el plan de reforma. Que eso Y- no y se gracias- veía. No se ve en y aquel gracias- tiempo. ahora. y No se ve en gracias- aquel tiempo. Y gracias a la Oye, sabiduría, para los que tienen no. fe de la sabiduría que le otorgó al ser humano, No, la Virgen de la pero Altagracia. espérate, Yo lo veo de esa lo que manera. pasa es que nosotros como ente de comunicación no podemos decirle a este pueblo inculto de que es la Virgen de la Altagracia que ataja los huracanes. Bueno, pero no la le fe- podemos la- decir la eso. fe parte- Tenemos que decirle La fe. que la capacidad que tuvo Balaguer de proteger el agua y de proteger los pulmones y de hacer área protegida y luego los gobiernos del PLD que hizo Quiqueya Verde, que sembró este país, que hemos mejorado la capa bocosa y la capa vegetal, le baja unos gradientes de calor que protege la montaña y los huracanes andan buscando la zona cálida. pero ves- Entonces, si tú le dices a la gente que es la Virgen de la Altagracia, está dejando este pueblo Es atrasado. lo mismo. La Virgen de la Altagracia es lo mismo esa visión del Chencho que yo cuestiono. ¿Por qué? Porque yo no estoy diciendo que las obras de infraestructura estén mal. No, son fundamentales, son la base para construir. Ahora, no puede ser que cada vez que aquí se... Mira de la educación. Discuten cuántas aulas hizo fulano y cuánto hizo fulano. Pero ¿y la calidad de la educación? A nadie le importa. Una porquería. La calidad de la educación dominicana deja Te muchísimo hago una que desear. pregunta. A nadie Te hago le una importa pregunta. eso. Es una estafa, Agrada, una estafa. Una pregunta. José Miguel Ángel Soto Jiménez es una persona inculta para ti. Culta, intelectual Perdón. profundo. De- Sin en su embargo, área. pero, no, es su un tipo área, muy en el área preparado. editorial. No, No, es un tú tipo, lo sacas de ahí, ya se no. oyó. José Miguel Soto Jiménez es un tipo brillante. No, paramos un segundo. Ese señor culto, estudioso, poeta, profundo, ensayista, un cerebro bien Un amoblado, historiador. un pozo profundo de conocimiento, le rinde pleitesía a la Virgen de Altagracia. Tú entras al Pero que Ministerio eso de no se Defensa. discute. No, Rafa, entonces, qué pero está hablando de vaina, lo que es un hombre vamos, culto. pero oye, ¿Eh? Y a los Déjame- No, sí, claro. El déjame- motivo del machete, pero es un hombre, perdón, que la fe no se Yo cuestiona. me puedo Mira, arrodillar oye, mañana. la fe no se Lo que no invade. le podemos decir a los niños nuestros que tanto deben hacer Pues eso información. Soto Jiménez, di que que el está- huracán lo Corte atajó. algo, Que no Fafa. soy Di yo, oh. Fafa. Di que la Yo Virgen de la insisto Altagracia. en mi diferencia con la lógica de ustedes. A mí me preocupa en la actualidad que el acuerdo del presidente con los opositores para tratar el tema haitiano esté callado. Yo quisiera verlo actuando ¿Qué? y que no ha fracasado. Y quisiera ver un éxito háblale de a tu eso presidente. para que se abra el camino en todos los otros temas. Tu pendientes. presidente de tu partido. Sí, pero yo no pierdo mi tiempo hablando pendejadas. Ay, y Estoy nosotros hablando sí. de lo que Que dicho- necesitamos nosotros ahora. Que dicho sea de paso, que dicho sea de paso, señor. Pierda la fe, Fafa. Que dicho sea de paso, A tú lo estás murando que no pierdas dicho la fe. sea de Y la paso, te contradice dicho tú sea de mismo. paso,
¿Cuándo fue la última vez, para que ustedes vean la diferencia que nosotros tenemos que salvar cuando hagamos esa relación entre República Dominicana y Haití? ¿Cuándo fue la última vez que República Dominicana tuvo que hipotecar sus aduanas a Estados Unidos? En la ocupación del En 16. 1916, por Antes, 8 años. el Por 8 16 años. fue- Hasta el 24. Hasta el Sí, 24. pero más nunca se ha pasado eso. Eso Entonces, no se ha repetido. Haití está hipotecando sus aduanas, pero no con un gobierno, con una empresa. Pero es que eso Con una empresa, con Blackwaters de Eric. mercenario. Con una empresa paramilitar. No problema está haciendo serio. todo, está repartiendo el país negociándolo. Sí, pero oye cómo lo está haciendo, Fafá, ni siquiera con un Estado, con una empresa de paramilitares, de mercenarios. Eso es un indicador que te permite medir a ti cuán profunda es la crisis haitiana. Me está dando la razón. O sea, Haití le está diciendo ¿Y al mundo ¿Qué Coge eso por sentido 10 años. tiene proyectarse sobre nosotros? cómo negativamente? nosotros debemos leer eso que está pasando. Tú te ahí. sientes mal. Haití le está diciendo al mundo, nosotros no tenemos capacidad ni para cobrar y mucho menos para asegurar el cobro de los impuestos aduanales pero- fronterizos. Vamos a entregar, que eso fue lo que lo tengo acá en mis notas. Eric Prince, el cerebro detrás de Blackwater, firma nuevo acuerdo con Haití. Eric Dean Prince, ex oficial Navy SEALs y empresario estadounidense paramilitar, conocido por la fundación de la compañía privada Blackwater, acaba de anunciar un acuerdo interino con Haití para operaciones de seguridad que incluyen el uso de drones armados y un despliegue de 150 contratistas militares, a cambio de las recaudaciones aduanales con República Dominicana por un periodo mínimo de 10 años. 10 años para adelante. 10 años. Haití le está entregando su principal fuente de ingreso a una empresa Y paramilitar. de comercio. Y de Pero vamos a comercio. punto. yo Tú estoy te haciendo- incomodas conmigo. Y quiero un minutito. Yo no digo Estado fallido. Haití es una selva con bandera. Y esos mercenarios le va a garantizar a ellos lo que ellos están buscando: seguridad. Es la única manera de regularizar en este momento la seguridad de esa selva con bandera. Y esos mercenarios representan esa calidad para hacerlo. En mi línea de investigación de doctorado, estoy preparando a razón de Oye, eso este unas, panel está líneas- lleno de doctorado, unas mano. líneas para la Universidad Y de Complutense de Madrid. Estoy preparando una línea analizando precisamente ese contrato. Ahí hay un problema medular para, tú lo has para el desmontado, el Estado contrato. dominicano. Porque No conviene. los estados convienen, en términos de soberanía, pactan con otro sujeto del orden internacional, que solo hay dos: un estado o una organización internacional. Exacto. Entonces, cuando tú tienes un actor no regular, como esos grupos que son mercenarios, al final y al cabo, con una función oficial, eso crea un problema Degrada. en todo el andamiaje de la responsabilidad internacional de ese Estado frente a lo que implica este Estado. Por ejemplo, si ellos cobran 1% aduanal por todo lo que pasa de aquí para allá, nosotros estaremos alimentando financieramente a un actor no regular en términos económicos para que combata ahí adentro, pero a la vez puede revertirse en contra de nosotros mismos en un ciclo específico. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y a la así? vez, ¿Cómo así? Explícame, por Por favor. eso yo he señalado que la diplomacia dominicana, desde que no ha habido sustitución del presidente Jovenel Moïse, que nosotros debemos denunciar internacionalmente el Estatuto Internacional del Estado Haitiano. Ese debe ser la premisa principal de nuestra diplomacia. De la nación haitiana, porque no hay Estado. No, del Estado. No es que no porque ahí no, por eso, ahí no hay... vamos a ver, cuando tú constituyes un Estado, son 3 elementos fundamentales. ¿Cuáles son? Población, territorio e institucionalidad política. Sí. Cuando tú no tienes uno de esos 3 elementos, Es no una- existe es Estado. una No hay nada. Una La selva con institucionalidad bandera. política Una selva con no bandera. existe, y es lo que yo No hay planteo en mis Estado, líneas. hay una nación. Y al no haber institucionalidad política, eso se revierte en la responsabilidad internacional del Estado dominicano. Lo que acontezca en esa frontera, ¿a quién se le influye? Para mí,
Para mí, lo que le está ofreciendo... Es un tribunal internacional. Lo que le está ofreciendo en términos de seguridad aduanal, no estoy hablando de caerle atrás a la pandilla, eso no. Lo que le puede ofrecer Eric Prince, que yo estoy seguro que él no está viendo el desorden que hay ahí. El que ha recorrido esa frontera sabe hermano, lo que esa es gente aduana. estudiaron eso de pie a cabeza. Yo estaba por Elías Piña, en la frontera, ¿verdad? Entonces era domingo por la mañana. Entonces, la frontera tenía escrito con pintura roja, decía aduanas, escrito, ¿verdad? De la parte haitiana. Entonces, de la parte haitiana, aduana, no, en la frontera de Ok, los dos países. ok. Aduana, decía aduana, porque todo lo que entra por ahí va de aquí. Sí. Nosotros estábamos en la frontera entre los dos países. Entonces, por Elías Piña decía aduana. Entonces, el tipo que era encargado de aduana de ahí, que lo decía en letra de brocha, de la parte dominicana. no, haitiano, de allá, ok. porque nosotros tenemos una aduana full. Ok, decía aduana, ¿verdad? Entonces se escuchaba una actividad religiosa porque era domingo. El mismo encargado de la aduana tenía una gallera y un culto en la misma aduana. En la iglesia y la gallera. En la zona No, vudú, eso es vudú. Algo que se binacional, practica el vudú. en la zona binacional, él era el encargado de aduana, él tenía un culto y tenía una gallera. Entonces, ¿qué nosotros sí pudimos haber hecho para que Blackwater no se quedara con eso? Nosotros debimos decirle a la frontera con aduana, porque a nosotros que nos conviene, porque toda la mercancía pasa por ahí. Nosotros debimos haberle dicho a Haití, en el 2010, cuando el huracán, en vez de construirte una universidad, vamos a construirte una estructura aduanal. Lo que pasa es que eso, Oye, una estructura aduanal que sirviera de muro, que es que sirviera hubo un de... organismo que se encargó de eso, se comprometió. Aquí hubo una conferencia internacional, mundial, sobre Haití, y nosotros lo que hicimos fue, nos comprometimos con ese rubro. Los demás rubros, incluyendo hospitales, otros estados se comprometieron y ninguno hizo nada. Exacto. O sea, Sí, pero- o sea, no es porque nosotros salimos a dar esa universidad. Pero oiga una cosa, todos ustedes saben que la situación de Haití es de nuestro interés, porque su anarquía ya representa una perturbación de la paz de nosotros. Porque si no hay orden allá, Sí, no hay pero- quien pero evite tú dices, la perdón, consecuencia le construyen acá. la universidad. Con perdón. Sí, perdón. Todo el problema haitiano necesita la unidad nacional para poder ser estudiado. Y es a lo que yo me refiero. Yo quiero oír a los políticos con el presidente que estaban discutiendo el caso haitiano y no han dicho nada todavía. Vamos al cambio y volvemos, Alejandro.